bienvenidos al quinto episodio del diario de esta profe, en el que vamos a estar hablando de todas las cosas que pasaron en mi semana, acá con mi diario a cuestas, con todo anotadito para compartirles, siempre pasando todos los temas, ¿no?, por estos tres tamices, como lo son el de la inteligencia emocional, el de la teoría del apego y el de la neurociencia, ¿sí? Que viene, como dijimos en el primer capítulo, como una varijita, ¿sí?, de herramientas a ayudarnos en todas las situaciones, a darnos una manito para poder saber cómo abordarlas, ¿sí?, y qué solución les podemos dar. Bueno, empecé la semana, mi lunes fue bastante positivo, vamos a decir, porque empecé la semana corrigiendo actividades individuales o exámenes, como les guste llamarlo, y me llevé una súper grata sorpresa porque la mayoría de mis alumnos, por no decir todos, casi todos, lograron llegar a la expectativa, ¿no?, de comprender el tema, de poder plasmarlo, ¿no?, en forma escrita, en la hoja también, con la importancia que eso tiene hoy en día, que los chicos están tan llenos de tecnología y les cuesta muchísimo poder expresar sus ideas en el papel. Así que, bueno, empecé la semana feliz, viendo que habían podido, ya les digo, no solamente llegar a la expectativa que yo tenía como profe, sino ver un lindo camino, ¿sí?, un lindo proceso que han hecho durante este tiempo, desde marzo hasta ahora. Por eso, el primer tema que vamos a desarrollar y que les mencioné cuando los invité a este vivo, me gustó llamarlo Mentiras en Educación o Mentimos en Educación. Este gran tema, ¿no?, que en general los que somos docentes o profesores o formadores tenemos como objetivo, ¿no? Siempre que enseñamos aprenden, o sea, es una regla así directamente proporcional. Y me gustaría también sumar a este tema el segundo tema, ¿no? Esto de por qué conviene empezar siempre desde lo difícil y ponernos el objetivo, ¿no? Ponernos como zanahoria algo más complejo, algo más difícil. ¿Por qué conviene siempre empezar por algo más sencillo, más accesible, hablando de un tema, de un conocimiento en particular, para después pasar a algo más complejo? Bueno, vamos a tratar de hablar de esos dos grandes temas con una situación en el aula, ¿sí?, que se dio ya desde marzo o abril y que se las voy a contar. Bueno, a principio de año, uno de mis grupos evidentemente estaba muy bajoneado, pero muy, ¿no?, con la autoestima, yo diría, por el piso. O sea, era -10, no creían en ellos, sentían que el idioma era algo para lo que no estaban preparados. Había chicos, alumnos que me decían: mire Miss, o mire profe, que yo con el inglés, como que, nada, no me pida más de lo que puedo dar. Y bueno, y en ese momento nos reíamos porque yo les decía que quería dar vuelta esa situación, ¿no?, y que quería y que iba a confiar en ellos de manera tal que lo logren, que se sintieran a gusto y demás. Bueno, nada, pasaron los días, yo con esta información ya en la cabeza, ¿no?, era una información bastante valiosa para mí porque fui eligiendo ahí de la valijita, ¿no?, de herramientas que me da la neurociencia, ciertas estrategias como para que ellos realmente, sin darse cuenta, empezaran a confiar en ellos, ¿sí? Empezaran a darse cuenta que todo lo que ellos quisieran lo iban a lograr, ¿sí? Entonces lo primero que hice fue sentarme de manera muy honesta frente al grupo o con el grupo, ¿sí?, porque no es yo frente a ellos ni ellos frente a mí, sino con ellos, y primero preguntarles, ¿no?, por qué tenían esta sensación, por qué sentían que no podían, por qué era como un cuco. En este caso, la materia de inglés, que es la que tengo a cargo. Y bueno, algunos fueron muy honestos y me dijeron: bueno, porque no hicimos nada, porque no entendemos nada. Le digo: bueno, pero
ya están porque son chicos de tercero, ya están en tercer año, estos temas realmente son temas que son muy básicos, ¿qué les parece? ¿Qué pasó en primaria, en primero, en segundo y demás? Y bueno, la verdad que no hubo un solo diagnóstico, hubo varios, ¿no? Y entre ellos reinaba esa apatía, ¿no? Esa apatía de decir, bueno, yo ya sé que no sirvo, yo ya sé que no, esto no es para mí, entonces no apuesto, ¿sí? Y listo. Y tiro todo por la borda porque la verdad que ¿para qué? Si sé que no voy a poder. Esa era la sensación. O sea, ese fue mi diagnóstico, ¿sí? Vamos a decir. Mi diagnóstico certero, real, sin mentir, ¿no? Entonces les fui muy sincera y les dije, miren, la realidad es que si yo sigo con el currículum, ¿no? Con el librito que vengo abajo del brazo, si sigo lo que me dice justamente la currícula para este año, yo ya tendría que estar, no sé, trabajando. Tiempos pasados, tiempos futuros, estructuras bastante más complejas. Digo, pero la verdad, sinceramente, me parece que sería mentiroso, ¿sí? Si arrancamos con cosas que son bastante más complejas, que demandan mucho más conocimiento en ciertas áreas, si no vamos a lo más simple, ¿sí? Si no empezamos por las bases que fundan y donde podemos poner las columnitas para después ir complejizando la situación. Así que les fui muy sincera, les dije que yo, sí, me iba a entregar con mi 50% a, bueno, explicarles, a empezar de cero, ¿sí? En este tema, digamos, que teníamos que ver, pero siempre y cuando ellos también me dieran su 50%, ¿no? O sea, yo les dije, bueno, yo apuesto mi 50% de energía, de buena onda, de traerles actividades significativas, creativas, que les llamen la atención, como para poder realmente trabajar este tema que para nada estaba, ¿no? Fijado, y ustedes ponen su 50% también de energía, de buena onda, de participación para lograrlo. Así que bueno, a eso me dediqué estos meses, ¿no? A ir desde cero y sin que ellos se dieran cuenta, enriqueciéndolos con actividades sencillas, ¿sí? De este tema que estábamos trabajando, que ellos pudieran acceder a realizarlas con cierto desafío, no mucho, con cierto desafío, pero yo me di cuenta que al pasar las semanas y al pasar los meses, cada vez lo que había sido una primera actividad negativa, donde habíamos visto que todos los conocimientos estaban pata para arriba, todo confundido, estábamos hablando, me acuerdo, de simple present y present continuous. Había una ensalada ahí adentro que la verdad que pobre no nos ayudaba en nada, así que bueno, nos dedicamos a hacer actividades que fueran sencillitas, pero logrables, ¿sí? ¿Y qué pasó? A medida que fue pasando el tiempo, las clases, había actividades que eran grupales, actividades que eran en parejas, competencias, juegos, bueno, apelé a todos los recursos, todos los que tenía, y yo me iba dando cuenta que esta autoestima que tal vez estaba -10, allá hundida, cada vez se iba como enriqueciendo un poco más, y así pasaron los días, pasaron las semanas, hasta esta actividad individual que corregí el lunes, que me llamó poderosamente la atención y que a su vez confirmó esto en lo que creo, ¿sí? Porque ahora esta situación que yo les estoy contando la vamos a pasar por estos 3 tamices, ¿no? El tamiz de la inteligencia emocional, el tamiz de la neurociencia y el tamiz de la teoría del apego, ¿sí? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué yo digo que me gusta en estas situaciones pasarlo por estos 3 tamices? Porque la realidad, a ver si no me olvidé de contarles absolutamente nada de esto, porque la verdad que es muy importante. La realidad es que solamente si yo como profe confío en ellos, ¿sí? Ellos van a lograr confiar en ellos, ¿sí? Es como, ya les digo, esta regla directamente proporcional, que si yo confío en que lo van a lograr, lo más probable es que ellos también confíen en ellos y lo logren. Y así fue. Entonces, desde la inteligencia emocional, ¿qué nos dice la inteligencia emocional? Esto nos dice que si el adulto significativo confía en ellos, cree que pueden, ellos van a poder. En general es así, ¿sí? Si desde nosotros, nuestro sentimiento, nuestra postura corporal, ¿sí? Nuestras palabras, nuestras frases, todo lo que le digamos, es productiva, es positiva, es proactiva, lo más probable es que ellos nos devuelvan exactamente, directamente proporcional, ¿sí? Si el ambiente que les propongo también es amoroso, ¿sí?
estoy trayendo actividades que son acordes, ¿sí? Que no son actividades súper complejas, así como que... Porque, ¿qué tenemos? Una falsa creencia de que si les traemos actividades súper complejas, de esa manera el aprendizaje es enriquecedor. A veces es todo lo opuesto, pero todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que si yo les traigo situaciones muy pero muy complejas y ellos todavía no están preparados, lo más probable es que se frustren y que dejen de creer en ellos, ¿sí? Entonces, si dejan de creer en ellos, lo más probable es que no sigan apostando. Por eso hay que tener, ¿sí? este ojo ahí clínico y pícaro de que cuando nos damos cuenta y registramos en nuestro diagnóstico que hay algo que realmente no está claro, que hay un tema que realmente está lejos de adquirirlo, acudir siempre a esta estrategia que decimos que es una herramienta que nos regala, ¿sí? La educación finlandesa, porque ellos ya lo tienen súper como aceitado este tema, ¿no? Ellos lo aplican de esta manera, porque de hecho la educación finlandesa funciona de otra manera totalmente diferente. Y es ahí cuando acudimos a la estrategia de la neurociencia. Porque la educación finlandesa lo que hace, partiendo de la base que en general ellos no tienen, o sea, no buscan una mejor educación en un determinado colegio, no buscan los colegios de acuerdo al nivel académico, no se acercan los papás, ¿no? Mamá y papá, queremos educar a nuestros hijos. La educación es igual en todas las instituciones, o sea, no es que va a haber una de mejor target académico y otra de peor, ¿no? Porque en realidad la educación allá en general es una educación pública, muy homogénea. Los docentes, esa es la gran diferencia con nuestra educación argentina o sudamericana, los docentes realmente tienen una formación académica de larga trayectoria, ¿sí? Son muchos años de estudio, se los evalúa para el ingreso, digamos, con altos estándares. Entonces la realidad es que el docente conoce de neurociencias, conoce de estos aspectos y por eso cuando se acerca y cuando entra al grupo al aula y se encuentra con tal o cual grupo, lo primero que hace es diagnosticar, ¿sí? Como diagnosticamos nosotros, pero diagnosticar honestamente, ¿sí? Hacer un diagnóstico sincero de qué es lo que está sucediendo con ese grupo, de qué es lo que realmente necesita, bajo las bases de que el desarrollo del aprendizaje va a ser individual. No va a haber una competencia entre alumnos, ¿sí? O sea, lo que se trata de estimular es que cada uno termine saliendo de ese curso, de ese grado, de ese año, mejor de lo que empezó, ¿sí? Tratar de medir ese desarrollo individual sin generar competencia entre los diferentes alumnos, sino mirándose hacia adentro, ¿sí? Es decir, bueno, yo empecé de esta manera y termino de esta, ¿sí? Tratando de estimular el desarrollo individual. Es una tarea, obviamente, que demanda mucha atención, mucha concentración por parte del docente, por parte del profesor, pero que tampoco es inhumana, ¿sí? Tampoco es algo que no lo podemos llevar a cabo. Estas estrategias, la neurociencia, la teoría del apego, la inteligencia emocional, todas estas estrategias nos ayudan a allanarnos el camino, a que sea mucho más sencillo, ¿sí? Por eso yo digo que cuando hablo de este aporte de la educación finlandesa, más que nada hablo del aporte de la neurociencia, ¿sí? La neurociencia nos dice que para poder aprender necesitamos de bases seguras primero, ¿sí? De bases estables, como para poder después complejizar, ¿sí? Si vamos primero a lo complejo, porque creemos o tenemos la falsa creencia de que así, ¿no? O sea, voy a ser un buen profesor y voy a ser autoridad ante el grupo y vamos a pecar, porque vamos a perder a más de la mitad, ¿sí? Del grupo. ¿Y qué queremos? Como figuras de apego que somos, la realidad es que queremos que todos lleguen a buen puerto, que todos tengan logros, ¿sí? Que todos, vayan de menos a más, ¿sí? Si empezaron en una situación, terminen en una mucho mejor, en cualquiera de las áreas, ¿eh? Porque yo estoy hablando de inglés, pero esto pasa en matemática,
en geografía, sociales, prácticas del lenguaje, en el área que se les ocurra pensar. Entonces, por un lado, hablamos de cómo nos ayuda la inteligencia emocional, ¿sí? Confiar en ellos para que ellos confíen en ellos. Por otro lado, la neurociencia, que es este aporte de la educación finlandesa, que es justamente empezar por algo sencillo. ¿Para qué? Para hacer sólida esa autoestima, para que confíen en ellos y que confiando en ellos, después podamos pasar a estos temas más complejos. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos a alguien más armado, alguien que cada vez que se acerque a una actividad, a una propuesta, a algún desafío, y bueno, lo haga con otra postura, ¿sí? Sabiendo que puede, que va a poder enfrentarse a determinado desafío. ¿Por qué? Porque ya tiene en su haber unos cuantos meses en los que pudo, ¿sí? Y eso es como todo, se hace surco ahí cerebral, se hace hábito, y ¿qué mejor nos puede pasar como docentes o como formadores que es que nuestro grupo progrese y ver en cada individualidad cómo fueron de menos a más. Bien, un aporte que nos trae para este tema también, y que no me quiero olvidar, es el de la teoría del apego. Como docentes o como formadores somos figuras de apego, ¿sí? Y la realidad es que deberíamos ser figuras de apego seguros, ¿sí? Bases seguras a las que ellos puedan volver como alumnos, puedan preguntar, puedan equivocarse, ¿sí? Sin temer a ser juzgados, sin temer si yo pregunto si hago esta pregunta, tal vez la profe se va a dar cuenta que yo no lo sé, ¿sí? Entonces, estos primeros meses en los que estamos desarrollando este tipo de estrategias, sería fabuloso que también nos mostremos como bases de apego seguro, ¿sí? Donde ellos se sientan realmente confiados, de que pueden preguntar, ¿sí? De que pueden equivocarse, de que no va a pasar nada, al contrario, esa base de apego seguro que es mi profe o que es mi docente va a festejar esas situaciones de error. Hoy, por ejemplo, me pasó, hablando de la agenda y del diario, me pasó que en medio de una actividad yo sentía Miss, profe, y lo que me dio a las claras, me dio la certeza de que iba por buen camino, porque todas eran preguntas con errores. Entonces, me dio la tranquilidad, si quieren decir de alguna manera, de que iba por buen camino, porque se animaban a preguntarme. Yo estoy trabajando con chicos de secundario, con lo que esto implica, que a ellos les cuesta horrores. Primero, sentirse comprometidos con la actividad. Segundo, poder preguntar, ¿sí? Preguntar por ese miedito a exponer que no sé. Bueno, todas las preguntas del día de hoy, que no fueron menos de 20, tenían que ver con errores. Entonces, cada vez que se acercaban, ¿no? Venían con su actividad ahí escrita, que tenían una de las actividades del día de hoy, me decían, Miss, pero acá, porque, no sé, yo puse la S acá, pero me parece que hay algo mal, ¿no? Sí, digo, y esto está, en realidad estás viendo el error, ¿no? Les decía. Y me parece fabuloso que lo estés viendo, o sea, está el error acá, digo, está buenísimo que lo veas, digo, porque así no te lo vas a olvidar más. Bueno, a cada uno de los que vino a preguntarme por sus errores, les dije esto, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? En ningún momento mi postura fue ver los errores y que se me deforme la cara, ni mi estructura corporal, ¿sí? Al contrario, felicitar el error, tomarlo como el disparador, ¿sí? Tomarlo como ese que nos ayuda a que el aprendizaje, ¿no? A que cuando me doy cuenta del error, el aprendizaje realmente sea significativo y se guarde en esa memoria de largo plazo. Así que, bueno, fueron una de las cosas que me pasaron esta semana y que las quise traer bajo estos títulos, ¿no? ¿Mentimos en educación? Y sí, la realidad es que a veces mentimos, ¿pero por qué? Con el afán de querer cumplir con esa currícula que dice que en primer año tenemos que trabajar de tal cosa, que en salita de 3 tenemos que trabajar tal cosa, que en primer grado tenemos que trabajar tal o cual cosa. Tal vez a veces nos cegamos, ¿sí? Y no vamos a lo importante. Y lo importante es que yo tengo un grupo de niños, un grupo de adolescentes, que quiero saber realmente dónde están parados para después poder llegar a acompañarlos
a traerles actividades y propuestas que sean enriquecedoras y que los hagan ir de menos a más. No como grupo, ¿sí? General, sino como una suma de individualidades, ¿sí? Porque somos todos diferentes y todos aprendemos de diferentes maneras. Creo que ya podemos pasar al tercer tema, porque lo que hice fue unir el primer tema, mentiras en la educación, y de lo fácil a lo difícil. ¿Vieron esto que apelamos ahí a esta ayudita de la educación finlandesa? Podemos pasar entonces al tercer tema, que tiene que ver con los criterios de evaluación, ¿sí? O sea, siempre que evaluamos en forma grupal, evaluamos en forma individual, evaluamos ambas posibilidades, lo grupal y lo individual. Bueno, la realidad es que me gustó traer este tema porque tiene que ver con esto que pasó esta semana, porque es un gran tema y a veces la evaluación se torna en un paso más burocrático, ¿no? Más que pedagógico, digo yo. Muchas veces el momento de la evaluación, por no decir siempre, es ese momento en que se acerca mayo, se acerca junio, cuando sea que tenemos que entregar los boletines bueno, nada, esto, ¿no? Está como el día a día de cómo los vemos a los chicos, para que las familias también estén al tanto. Y yo creo que muchas veces se torna en algo tanto burocrático, porque perdemos el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve evaluar? Yo creo que como docentes, como profesores, como formadores, estamos evaluando continuamente, ¿sí? O sea, esto no es nada nuevo. Todos los que estamos en la cancha sabemos que estamos evaluando a cada paso, ¿sí? Cuando estamos no sé, hoy hice 4 actividades. En cada una de las actividades yo estaba propiciando, ¿no? Un juego, una actividad, una propuesta, pero a su vez, ¿no? Es inherente a nuestro rol. Evaluando ahí, a ver cómo va el grupo en general, cómo van esas individualidades. Ya sabemos a ver a quién le cuesta qué cosita y entonces queremos como acercarnos para ver si lo podemos andamiar un poquito para ir, ya les digo, de menos a más. Bueno, entonces la realidad es que sí, estamos evaluando a nivel grupal y a nivel individual, ¿sí? Y eso es un constante. Yo siempre digo que nosotros, en mi rol de directora de hace unos años, cuando me tocaba hacer como auditar, vamos a decir, los informes, los análisis que se hacían de cada uno de los alumnos, la realidad es que en nivel inicial, como era el nivel donde yo trabajaba, era muy fácil, ¿no? Porque con una descripción uno podía transmitirle a la familia en qué estado estaba cada uno de los alumnos, en las diferentes áreas. Porque bueno, lo que tiene el docente inicial es que está muchas horas, ¿no? Estamos 4 horas, algunos están 8 horas. Entonces es muy fácil, pero muy fácil poder ir haciendo como una historia clínica, ¿no? De nuestros alumnos, porque los conocemos en el día a día, o sea, somos como las segundas madres. Entonces la realidad es que es muy sencillo. Distinta es la vida de un profe, ¿no? Porque tenemos menos horas con ellos, porque la realidad es que nuestros estímulos tal vez son de 2, 3, 4 horitas semanales, algunos más, algunas materias, pero no más que eso, ¿sí? Entonces en esas horas nos tenemos que arreglar para no solamente promover actividades significativas que vayan enriqueciendo el camino y el desarrollo durante todo el año, este año que los vamos a acompañar, sino también en ese corto tiempo poder evaluar. Así que la realidad, el contexto se plantea así, ¿sí? Con esta particularidad, vamos a decir. Pero bueno, vamos a pasarlo también por estos 3 tamices, ¿sí? El de la inteligencia emocional, el de la mirada de la teoría del apego y el de la cajita de herramientas de la neurociencia. ¿Les parece? Bueno, la realidad es que desde la inteligencia emocional, ¿qué nos viene? O sea, ¿de qué manera nos ayuda esta herramienta, no? Y nos ayuda contándonos, como decíamos hoy, que tenemos un grupo de 30, tenemos un grupo de 20, de 15 o de 10, pero la realidad es que es una sumatoria de individualidades. Somos todos diferentes, absolutamente diferentes, aprendemos de diferente manera. Entonces, la mirada de la inteligencia emocional nos viene a contar
que no podemos evaluarlos a todos de la misma manera, ¿sí? A mí me pasa a veces que, particularmente con uno de los grupos, que es muy heterogéneo, pero muy, muy heterogéneo, con esto quiero decir que hay capaz, no sé, de los 20 y pico que son, hay 20 que van como en un ritmo bastante cercano, ¿no? Como que van ahí, pueden producir, pueden comprender y demás, más o menos a un mismo nivel, y otros tantos que no, que realmente necesitan como de un andamiaje, de un apoyo un poco más individual, ¿no? Entonces, y eso es fácil darse cuenta, ya a la segunda, tercera clase, uno como profe lo registra, cada uno en su área, ¿no? Cada uno en su huertita, digo yo. Es fácil darse cuenta. Entonces, la realidad es que la inteligencia emocional nos viene a contar esto. Yo no puedo evaluar a todo el mundo por igual, porque si en este grupo, ¿no?, de 20 y pico de chicos, hay tal vez 10 o 15 que no están al mismo nivel que esos otros que les conté, y la realidad es que voy a tener que mirar cómo empezaron, ¿no? En qué situación estaban en marzo, y en qué situación están en junio, julio, y en qué situación llegan a diciembre, ¿sí? La realidad es que mi evaluación va a tener que ser individual en esos niños. ¿Pero por qué? Por respeto, porque la realidad es que no todos aprendemos de la misma manera, no todos llegamos a los mismos conocimientos en el mismo momento. Esto no quiere decir que no lo vayan a lograr, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a valorar yo? Desde la mirada de la inteligencia emocional, voy a tratar de evaluar justamente procesos, ¿sí? Cómo empezaron, cómo van a mitad de camino y cómo terminaron. Y lo voy a valorar positivamente, ¿sí? Porque la realidad es que venimos muy acostumbrados por una educación un tanto arcaica, que tenemos que evaluar a todos con la misma planilla, ¿sí? A todos con el mismo Excel, a todos con los mismos criterios. Y eso es bastante mentiroso, porque si ya sabemos desde la base que somos todos diferentes y todos aprendemos de la misma manera, lo más probable es que también tengamos que adaptar nuestras evaluaciones, ¿sí? Y esa es la manito amiga que nos trae la inteligencia emocional. Vamos a ver qué nos dice la teoría del apego. Y pongo anteojos porque no veo nada. Bueno, algo de esto lo estuvimos ya hablando, pero lo vamos a reforzar. Como somos una base segura de apego, los docentes tenemos que ser, ¿no?, esa base segura a la que quieran volver. La realidad es que una forma de evaluar también es que cómo nos vamos a mostrar frente al error, ¿sí? Si nosotros ya concebimos, ¿sí?, que esto es un proceso, que cada uno va a llevar a cabo su proceso individual, porque somos todos diferentes bajo esa premisa y esa base segura de apego que somos como docentes y formadores, entonces tiene que estar bien en claro, tiene que tener bien en claro el concepto del error, ¿sí? Y tiene que tener bien en claro que en este proceso evaluativo y los errores van a ser esos disparadores de aprendizaje. Entonces, como bases seguras, por eso yo les digo que lo estuvimos hablando, ¿cómo nos vamos a mostrar ante estos diferentes desafíos que tengan los chicos, ya sean evaluaciones escritas, evaluaciones orales, evaluaciones grupales, evaluaciones individuales? Nuestra postura frente al error tiene que ser así, no me sale bien la sonrisa, amistosa, amigable, ¿sí? Porque va a ser una herramienta que nos ayude a favorecer situaciones de aprendizaje. ¿Viste qué bueno que te equivocaste acá? Porque así ahora te vas a dar cuenta que lo tenemos que hacer de esta otra manera, ¿sí? La postura. Y esto también hace al proceso de evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a estar mirando solamente los errores y juzgándolos como negativos, no entendí nada. ¿Qué les estoy contando? Les tengo que contar que con justamente ese error van a aprender, ¿sí? Y de esta manera van a reforzar contenidos, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta, porque en sí, cuando decimos que somos base segura de apego, es en este aspecto, ¿no? Somos base segura porque le tenemos que demostrar tanta confiabilidad que ellos puedan equivocarse, puedan preguntar, ¿sí? Puedan sentirse tranquilos de que, bueno, me equivoco, bueno, en esta actividad, y la verdad que tuve unos cuantos, pero no pasa nada, porque esos errores los miro para ver cómo los puedo reformular para aprender, ¿sí? Bien.
A ver el aporte que nos trae la neurociencia. Y acá dice una frase muy, pero muy, muy importante que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Seguramente, si ya me siguen en Instagram, hablé un montón de veces de este tema, pero está bueno traerlo en esta situación que estamos hablando de evaluación, porque, así como lo dijimos también al principio del vivo, todos aprendemos de diferentes maneras. ¿Vieron que a veces nos es más fácil, no sé, algunos nos es más fácil dibujar o hacer un cuadro sinóptico? O tal vez, no sé, hay chicos que tal vez para estudiar necesitan estar peloteando y pegándole a la pelotita, como hacía mi hermano. Estudiaba, repasaba, lo que sea, siempre picando una pelota o pateando así, jugando a hacer pases de fútbol. O tal vez hay gente que necesita hacer, no sé, cosas manuales, ¿no? Recortar y demás mientras estudia, o hacer cartelitos, o subrayarse tal vez con diferentes colores. Cada uno tiene que ir conociendo en el proceso escolar, conociéndose de manera tal que a lo largo de todo este trayecto pueda saber cómo aprende, ¿sí? De qué manera se acerca al conocimiento más fácilmente, ¿sí? Y eso creo que más o menos todos los que tienen mi edad o los que llegan capaz ya a la facultad, más o menos lo descubrieron, sin darse cuenta capaz, inconscientemente, ¿no? Pero se descubrieron y ya saben que haciendo resúmenes de tal o cual manera logran acercarse más al conocimiento, más fácilmente. Hay otros que dicen, y no, yo la verdad que si no lo dibujo, si no tengo una imagen y demás, y como que no puedo, ¿no?, guardarlo ahí en mi memoria de largo plazo. Cada uno va conociéndose. O, vamos a decir verdad, para eso debería estar el colegio, ¿no? Para que todos vayamos descubriendo de qué manera nos acercamos al conocimiento. Entonces, la realidad, y vinculándolo con evaluación, la manera más honesta que tenemos, ¿sí?, de poder evaluar es sabiendo que todos aprendemos de diferentes maneras. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si nosotros como profesores o como docentes o como formadores vamos a tratar de que todos los días haya diferentes posibilidades, ¿sí?, y formas de acercarse al conocimiento, lo más probable que también podamos evaluar con criterio a cada uno de nuestros alumnos. ¿Pero por qué? Porque ellos van a poder ser, ¿sí?, van a poder desempeñarse en eso que les gusta. Entonces, si estamos trabajando un determinado contenido, no trabajarlo siempre de la misma manera. En el caso mío, que es inglés, ¿no? Yo podría bien solamente adecuarme a lo que me cuenta el libro de inglés, ¿no? Y que yo llegue al aula y tengan que completar actividades, leer para hacer reading comprehension, para hacer estas comprensiones de texto, hacer listenings, escuchar, a ver qué otra cosa, completar los espacios en blanco, tal vez hacer alguna actividad de gramática, pero siempre ahí, ¿no? Aprestados al libro, trabajando sentados, escribiendo, sin tener la concepción de que tal vez me estoy perdiendo, que muchos de esos alumnos tal vez no aprenden de esa manera, ¿sí? Y que se están acercando al conocimiento de una manera que la verdad que no les es fácil, ¿no? Y ahí empezamos a ver que tal vez se ponen apáticos, o que tal vez no prestan atención, o que se mueven, ¿no? Bueno, la realidad es que si uno trabaja apelando a las inteligencias múltiples, lo más probable que le dé espacio a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces yo no digo que estemos trabajando las 7, 8 inteligencias múltiples todos los días que vamos al cole, pero sí dar la posibilidad en diferentes días de hacer algo con música, de hacer algo con arte, de hacer algo con las inteligencias lógico-matemáticas, cualquiera sea la materia que estamos dando, ¿sí? Porque a veces decimos, ay no, pero yo doy física, ¿cómo voy a hacer? Sí, la verdad que se puede. Sencillamente hay que sentarse con este conocimiento, ¿no?, a ver cómo poder plasmar, cómo poder llevar y proponer en las diferentes clases actividades que sean respetuosas con todos los alumnos. ¿Pero por qué? Bajo esta premisa, todos aprendemos de manera diferente. Y si esto lo vinculamos con la evaluación, ahí podemos decir que la evaluación va a ser sincera, va a ser honesta, va a ser criteriosa,
¿Pero por qué? Porque en realidad le estamos dando la posibilidad de que todos participen, ¿sí? Porque si venimos con ¿no? el librito de que aprender se aprende de esta manera, como lo digo yo, y nada más, lo más probable es que de los 30 alumnos que tengo, y 20 los esté perdiendo, ¿sí? O 15. Porque va a haber algunos que sí aprendan de esta manera y les sea fácil y sea su zona de confort. Pero va a haber otros que no, que necesiten de estas otras estrategias y necesiten tal vez escuchar música, ¿sí? O hacer algo, como les decía hoy, más relativo al arte, ¿sí? O no, o hacer cuadros y que sean cosas más estructuradas, ¿sí? Bueno, por eso, si tenemos ese ojo ahí criterioso, lo más probable es que estemos apelando a todo el público, siendo respetuosos con toda nuestra audiencia y por ende también sea respetuosa y sean respetuosos nuestros criterios de evaluación, ¿sí? Porque los vamos a estar evaluando honestamente, criteriosamente. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa me está faltando? Vamos al diario porque capaz algo me faltó. Siempre les digo que en general me quedan temas para la otra semana. Y me pasa también que en general me pongo a hablar y me quedan temas de los que me tocaban en el día. Por eso me gusta mirar el diario. Bueno. Algo que no les dije y que es súper importante, ¿no? Pero porque en realidad yo siempre que les hablo de estos temas me gusta decirles que son cosas que aprendí, ¿no? O sea, no son cosas con las que empecé siendo docente ya con todo este bagaje de conocimiento, ¿no? O sea, fueron los años, fue la experiencia, fueron las capacitaciones, las formaciones y demás. Pero es tan lindo saber, y con esto sí ya cerramos porque me parece que sí, me pasé. ¡Ay, me pasé! Lo más lindo que le puede pasar a un profesor, a un formador, es saber que está trabajando con un grupo, ¿sí? Con un grupo, pero un grupo de individualidades, un grupo de diferentes personas, ¿sí? Con diferentes formas de aprender, diferentes formas de acercarse al conocimiento. Entonces, si ya entramos, cuando abrimos el aula, entramos sabiendo de que vamos a tener, ¿sí? Diferentes miradas, diferentes formas y demás, no nos va a ser tan difícil pensar, ¿sí? Previamente las actividades. No va a ser tan complicado. ¿Por qué? Porque si tenemos, no sé, 4 horas por delante con ellos, y lo más probable es que podamos hacer una actividad tal vez más sedentaria, más, no sé, literaria, después pasar a una más de juego, después pasar a una más artística, ¿sí? Y con esto también valorar que vamos a estar siendo respetuosos de cada uno de ellos, ¿sí? Y va a ser como un boomerang, porque va a ir, pero también va a volver. Va a volver la atención, va a volver la buena onda, va a volver la disponibilidad, ¿sí? Porque en vez de apelar a un grupo, que tal vez sea minoritario, vamos a estar apelando, vamos a estar llegando a todos esos corazones, ¿sí? A toda esa intención. Así que bueno, de eso se trató el día de hoy. Sé que me escribieron, pero no veo nada. ¿Qué me escribieron? A ver. Ay, gracias, Mari. No puedo ni decirlo porque me da vergüenza lo que pusiste. Gracias, chicas, gracias por sumarse. Bueno, la idea es eso, es ir enriqueciéndonos así semana a semana. Yo abro el diario, les cuento las cosas que me pasan durante la semana. Los pasamos por estos 3 tamices: la inteligencia emocional, la teoría del apego, la neurociencia, y ahí espero enriquecer el camino de muchos. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias por estar ahí.